Buenas noches, sombras del terror. Mi nombre ahora no importa tanto como el lugar donde pasó todo. Digamos que me llamo Martín y que desde hace un par de años reparto pedidos en moto por el sur de Veracruz. Suelo moverme entre San Andrés Tuxtla y las orillas de Catemaco, donde el olor a brisa del lago se mezcla con el humo de los asaderos y, cuando cae la noche, con rezos que no siempre son católicos. Trabajo más de tarde que de madrugada, pero los fines de semana me estiro hasta las 11 o 12 para alcanzar los bonos de la app. Eso hacía aquella noche, sumar un viaje más, cobrar y volver a casa. El pedido entró como cualquiera, recoger en Pollería El Gavilán, no Escavena, es un local pequeño a 2 cuadras del mercado y entregar en una dirección que, de entrada, me pareció confusa, camino a Ruiz Cortines, subiendo por el cerro, casa con portón de lámina y cruce en la loma. Nada fuera de lo normal, salvo la distancia. El mapa calculaba casi 1 hora con curvas y tramos sin alumbrado. Aún así acepté, tarifa alta, propina probable. Entré a la pollería esperando la típica bolsa con el logo grasiento y el olor a especias. En vez de eso, un empleado flaco, ojeroso, con la gorra mal puesta, me extendió una caja de cartón mediana reforzada con cinta americana. No tenía ninguna marca. El tipo no me sostuvo la mirada. Antes de que yo preguntara algo, dijo en voz baja, atropellada, como si repitiera una instrucción aprendida: no la vayas a abrir, joven. No me hacía falta que me lo dijera. En este trabajo, lo que va cerrado, va cerrado. Pero como lo dijo me erizó la nuca. Parecía más un ruego que una regla. Alcancé a preguntar y el ticket, pero el empleado ya se había dado la vuelta y se perdió detrás de la cortina de plástico que separaba la parrilla de la trastienda. Me quedé con esa caja rara entre las manos, sin olor a comida, sin calor, sin peso aparente, demasiado ligera, pensé. La guardé en la mochila rígida de repartidor, ajusté las correas, me puse el casco y salí. La noche era húmeda y pesada, de esas que vuelven pegajoso el aire. Emprendí la subida rumbo al cerro por una calle de pavimento roto que, después de un par de colonias, se hacía camino de terracería. Puse música bajito en los audífonos, siempre uno solo, por seguridad, y me fijé en mantener una velocidad pareja. A los 5 minutos, un auto se pegó detrás de mí, luces altas, claxon insistente, ráfagas. Le hice la seña para que me rebasara por la izquierda. No lo hizo. Me puse nervioso. Bajar la velocidad en un tramo oscuro es regarte. Aún así aflojé el acelerador hasta que el sedán se emparejó conmigo. Un señor de bigote, desde la ventanilla, me gritó por encima del motor: «Tu mochila está abierta». Se me heló el estómago. Me orillé en seco, casi me voy a la banqueta. Bajé, revisé, el cierre estaba a media guía. Pero la caja seguía allí, calzada contra las paredes internas. No entendí cómo se había abierto. Yo siempre jalo el doble zipper hasta el tope y reviso con la mano. Cerré con cuidado, pasé el broche y tiré de la tapa por si acaso. Todo firme. Volví a arrancar, ahora más atento a cada bache. Y entonces sentí un toque, seco, en el centro de la espalda, justo donde se asienta la mochila. No un golpeteo del camino, no una esquina de cartón, un dedo. Me incliné hacia adelante para cambiar el punto de apoyo de las correas y se me ocurrió que quizá la caja se había movido. 1 minuto después, el mismo toque. Frené. Bajé. Abrí la mochila. Silencio. La caja inmóvil. La noche, viva en chicharras y una brisa mínima. Me quedé escuchando, conteniendo la respiración, esperando oír un animal. Nada. El mal presentimiento me subió por la columna como una mano fría. Recordé al empleado: no la vayas a abrir. Cerré la mochila con un cosquilleo en los dientes. Me persigné, no soy de persignarme, pero aquella noche salió solo y me monté de nuevo. No habrán pasado 10 minutos cuando la sensación cambió de un toque a peso. Quien haya manejado moto sabe que si atrás llevas a alguien que de pronto carga el cuerpo, la moto se vuelve otra cosa. El manubrio tiembla diferente, el equilibrio se altera. Así, exactamente así, se puso mi mochila. Como si de la nada pesara el doble. Me invadió una ansiedad que rayaba el pánico. Me orillé una tercera vez, bajé a la banqueta,
Tiré la pata de la moto y solté la mochila al piso. Los carros pasaban a lo lejos. Abrí de un tirón. La caja estaba ahí, inmóvil, sin abolladuras, sin sonido. Tragué saliva. El sentido común dijo, lárgate de aquí. Me quedaba la mitad del trayecto. Me repetí en voz alta, llegar, entregar, cobrar, irme. Sin preguntas, sin charla. Ajusté casco y guantes. Aceleré. El camino comenzó a trepar de verdad. Curva, curva, recta corta, curva. A la derecha, un barranco con matorrales. A la izquierda, sombras de casitas dispersas. El peso a la espalda volvió y con el golpecitos, como uñas cortas sobre una tapa. El cosquilleo en la nuca se convirtió en ardor y tuve que morderme el interior de la mejilla para no mirar al espejo retrovisor del casco. Cada que pasaba bajo un cable, juraría que alguien me respiraba encima. No soy de correr, pero corrí. Metí la moto a lo que daba en esos tramos irregulares hasta que el GPS me marcó el desvío. La dirección final no estaba dentro de la colonia como el pedido sugería, sino después, bordando el cerro por un camino angosto de grava. Arriba, recortada contra el cielo leche de luna, se veía una cruz. Seguí las indicaciones hasta una casita baja de bloques sin repellar con portón de lámina. Una luz amarilla se filtraba por la ventana. Apagué la moto, la dejé sobre la pata y, con manos temblorosas, toqué la puerta 3 veces. No alcancé a agacharme por la mochila cuando la puerta se abrió y una mujer muy anciana me quedó enfrente. Pelona de canas a medio crecer, ojos hundidos, vestido negro que le caía como bolsa, pies con guaraches viejos. No dijo buenas noches. No dijo nada. Vio la mochila. Vio la caja cuando la saqué. Me la arrebató con una rapidez que no correspondía a su edad y la metió sin soltar el marco de la puerta. Yo, por puro instinto, miré hacia adentro. En el piso de tierra había velas negras clavadas a medio consumir. En un mueble bajo, una especie de altar, estampitas volteadas, un vaso de agua con flores marchitas, un frasco con algo que parecía miel, alrededor, ramas de ruda y cascarones. Las paredes estaban pintarrajeadas con signos en carbón. Sobre el altar, fotografías con líneas y cruces dibujadas encima y algo más pequeño, blanqueado, que yo necesité creer que eran huesitos de pollo. El olor no era de cocina, era dulce y rancio, como fruta pasada con humo. En ese segundo entendí por qué el empleado de la pollería no me sostuvo la mirada. No estaba haciendo una entrega, le estaba llevando un recado a una bruja. Bajé la vista de inmediato, pero fue tarde. Sentí, no sé explicarlo, que ella se dio cuenta de lo que yo había visto. Con una voz finita, casi un silbido, preguntó, ¿quieres pasar? Negué. Tartamudeé algo sobre las políticas de la aplicación. Ella sonrió, pero no con amabilidad. ¿No te interesa saber qué hay en la caja? Me aferré a la única tabla de salvación que tenía. Lo mío es la entrega. El precio viene en la app. La sonrisa se evaporó. Metió la mano en la bolsa del vestido y sacó la cantidad justa de billetes arrugados. Me los puso en la palma, cerrándome los dedos con fuerza. Cerró la puerta. Yo di un paso atrás como si me hubieran empujado. Me volteé para montar y, por puro reflejo, miré a la ventana. La mujer estaba allí, quieta, viéndome. Los ojos no parpadeaban. Giré la llave. La moto no encendió. Ni un intento de arranque. Patada. Nada. De nuevo. Nada. La sangre me martilló en las sienes. Volví a mirar la ventana. Seguía ahí. Le di otra patada al pedal. Silencio. Me bajé y fingí revisar el carburador para ganar segundos, para no tener que aceptar la idea infantil, pero clarísima, de que si ella quería, yo no me iba. Pasaron 3, 5, 7 patadas. En la octava, cuando ella desapareció de la ventana, la moto rugió como si nunca hubiera estado muerta. No miré atrás. Bajé con el cuerpo pegado al tanque, los brazos duros, los dientes apretados. Solo cuando volví a ver el primer poste con luz y las casas más juntas,
me atreví a aflojar la espalda. En la entrada de la colonia, un señor sentado en una silla de plástico me vio pasar y me hizo la seña de despacio. Frené demasiado. El corazón me latía como tambor. Me bajé. No sabía a quién hablarle ni qué decir. Terminé contándoselo todo al primer rostro humano que me pareció bueno. El hombre se llamaba Don Teófilo. Tenía la piel curtida, los ojos claros de leche y las manos con manchas de tabaco. Me oyó sin interrumpir, como si ya supiera el final. Cuando terminé, dijo con una calma cansada: «Esa señora es bruja. De las de antes. Si te dejó ir, es porque no eras para ella. Tú tranqui, ya cumpliste». Respiré por primera vez en lo que me parecieron horas. Me creyó. O al menos no se burló. Cuando me despedí y me subí a la moto, me detuve con una duda clavada en la lengua. «¿Usted sabe qué había en la caja?». Don Teófilo no respondió. En lugar de eso, me devolvió la pregunta: «¿Tú la abriste?». Negué. Él asintió despacio. «Mejor así. Hay cosas que es mejor llevar sin saber que se llevan. Y dejar sin saber que se dejaron». Entendí que sabía más de lo que decía. No insistí. Arranqué. Esa noche trabajé un par de pedidos más en zonas iluminadas, con familias cenando en patios y radios a todo volumen. Todo lo opuesto a esa casa en el cerro. Dormí mal. Al día siguiente, con luz, revisé la mochila. Busqué arañazos, cabellos, cualquier marca que explicara los golpes o el peso. Nada. Revisé las costuras, intactas. El compartimento olía un poco distinto, a hierba o a humedad, pero pude convencerme de que era mi imaginación. Volví a la pollería una semana después. El mismo empleado me atendió. Esta vez me dio una bolsa común y corriente. Al final, cuando ya me iba, me alcanzó la mirada. Tenía miedo en los ojos. Bajito, como si alguien pudiera oírlo desde atrás, preguntó: «¿Usted sí llegó?». «Sí». «¿Y la señora?». «Me pagó». El tipo tragó saliva. No dijo más. Desde entonces, cuando la app me asigna un pedido nocturno con origen en el Gavilán y un destino en su vida, lo rechazo. No sé qué relación tenga un restaurante de pollo con una bruja que vive bajo una cruz de cemento en la loma. No quiero averiguarlo. No sé qué peso me apretó la espalda ni quién me tocó con dedos invisibles en la carretera. Tampoco sé qué poder apagó mi moto como si torcieran un interruptor desde una ventana. Solo sé que la caja nunca fue comida y que alguien o algo viajó conmigo esa hora de camino. Si alguna vez pasan por Catemaco en noche sin viento y ven una cruz recortada contra el cielo, no tomen el desvío por curiosidad. Y si les dan una caja sin logo y un ruego por instrucción, recuerden esto: hay viajes que se cobran 2 veces. Una en la app y otra, mucho después, en la memoria. Buenas noches. Mi nombre es Diego y desde hace un año trabajo como repartidor en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Si alguna vez has manejado por sus calles de noche, sabrás que hay rincones donde la modernidad se detiene y el silencio pesa más que el ruido de los motores. Normalmente acepto pedidos en zonas céntricas, pero esa noche de viernes, con tantos viajes acumulados y las tarifas dinámicas a tope, decidí arriesgarme y aceptar uno en una colonia que no conocía bien, Santa Inés, al borde de la periferia, cerca de los cañaverales y las vías del tren abandonadas. Se decía que era un barrio tranquilo, aunque alejado. A mí lo que me importaba era que el pago valía la pena. Salí de un restaurante de hamburguesas con 2 bolsas grandes, calientes, que olían delicioso. Puse todo en el asiento del copiloto de mi auto y arranqué. La ruta, según el GPS, tardaría unos 35 minutos, pero lo que no me dijo la aplicación fue que el camino estaba en pésimas condiciones, baches, charcos y, lo peor, ni un solo poste de luz encendido. Yo, que soy relativamente nuevo en la ciudad, iba atento y con los seguros abajo, rezando para que no me salieran unos ladrones de la nada. Aún así, después de avanzar un buen rato por esa carretera, vi las primeras luces tenues de casas desperdigadas. El GPS marcaba que ya estaba cerca. Cuando llegué, me encontré con una casita pequeña, de ladrillo sin pintar,
con macetas en la entrada y la luz apagada. Revisé la dirección en el celular y sí, era ahí. Me bajé con las bolsas y, justo antes de tocar, la puerta se abrió sola. En el marco apareció una adolescente de unos 15 años. Morena, cabello despeinado, ojos azules que parecían brillar en la oscuridad. Vestía una blusa blanca muy sencilla, como de otro tiempo. Sonrió con unos dientes perfectos y me arrebató las bolsas antes de que yo pudiera hablar. «Llegaste solo, ¿verdad?», preguntó con voz suave, casi en un susurro. No supe qué contestar. Me quedé helado. Ella me observaba con esa sonrisa que ahora recuerdo como burlona, pero en ese momento parecía inocente. Me extendió un billete de 500 pesos. Cuando busqué el cambio, dijo, «Quédate con eso». Cerró la puerta sin más, siempre con la sonrisa fija. Yo, feliz por la propina, regresé al auto. Pero al meterme, alcancé a ver por el rabillo del ojo un reflejo en la ventana trasera. Me giré de golpe. Nadie. Revisé los asientos, vacíos. Convencido de que era mi imaginación, arranqué de nuevo. No llevaba ni 5 minutos de regreso cuando escuché la primera risa. No venía de una casa lejana ni de la calle. Sonó dentro del auto. Una risita aguda, infantil, justo detrás de mí. Sentí cómo se me erizó todo el cuerpo. Quise detenerme, pero el recuerdo de esa carretera oscura y desierta me hizo seguir. Convenciéndome de que era el viento, apreté el volante y aceleré un poco. Entonces llegó la segunda carcajada. Más fuerte. Más cerca. Como si un niño estuviera sentado en el asiento trasero, divirtiéndose a mi costa. El corazón me golpeaba en el pecho. Me decía a mí mismo, no mires el espejo retrovisor, no lo mires. Pero la curiosidad y el miedo mezclados son una trampa. Y al caer en un bache, mis ojos se fueron directo al espejo. Casi me salgo de la carretera. 2 niños. Un niño y una niña de unos 8 o 9 años, pálidos, con ropa vieja y polvorienta, estaban sentados en la parte trasera de mi coche. Sonreían. Se reían de mí. Sus ojos eran negros, como pozos sin fondo. Grité tan fuerte que mis oídos zumbaban. Frené de golpe, abrí la puerta y salí corriendo a la orilla del camino. Me quedé mirando el auto, temblando, con la respiración entrecortada. Por supuesto, no había nadie en el interior. Me obligué a volver, porque dejar el auto en medio de esa carretera era un suicidio. Me metí de nuevo, cerré con seguro y marqué el número de mi hermano Luis, que también trabaja de repartidor. Contestó con la voz agitada, estaba en plena entrega, pero al escucharme llorando me pidió la ubicación y prometió alcanzarme. Mientras lo esperaba, seguí avanzando despacio. Las risitas volvían, a ratos más fuertes, a ratos apenas audibles. A veces podía sentir un peso ligero moviéndose en el asiento trasero, como cuando un niño cambia de lugar. Yo no quería mirar, pero cada tanto veía por el espejo sombras agitándose. Finalmente, cuando entré de nuevo a la ciudad y las calles tuvieron luz y movimiento, todo desapareció. Luis me alcanzó y aunque no entendió nada de lo que le conté, me siguió hasta casa. Esa noche dormí con las luces encendidas. Al día siguiente, revisé el auto minuciosamente, bajo los asientos, en la cajuela, en cada rendija. Nada. Ni un rastro. Ni un cabello, ni un papel, ni un sonido. Lo más inquietante es que cuando conté la historia a mi cuñada, ella me dijo que en Santa Inés se habla de 2 niños fantasmas que se aparecen en los carros que pasan por ahí. Nadie sabe si murieron en un accidente o fueron víctimas de algo peor, pero los vecinos dicen que se divierten asustando a los conductores de madrugada. Desde aquella noche, jamás he vuelto a aceptar un pedido con destino a ese barrio. Y cada vez que escucho una risa infantil en un lugar vacío, me sudan las manos y siento que esos 2 pequeños siguen buscándome. Buenas noches, sombras del terror. Me llamo Álvaro Prus y manejo una furgoneta de reparto para una empresa de cosméticos y artículos de higiene en Honduras. Trabajo desde Choluteca y, cuando hay que cubrir rutas largas, subo por la CAG 5 hasta las zonas altas, donde la neblina se pega al parabrisas como si tuviera memoria.
No suelo creer en fantasmas. La vida en carretera ya tiene suficientes peligros de carne y hueso como para inventarse otros. Pero aquella tarde-noche aprendí que hay pueblos que no están en los mapas y que a veces los muertos también siguen dando direcciones. Todo empezó un jueves al final de la jornada. El depósito quedaba medio vacío y yo estaba a punto de firmar mi salida cuando mi supervisor, doña Mirna, me llamó desde la puerta de la oficina con ese gesto que significa te necesito, pero no te va a gustar. Me explicó rápido. Faltaba entregar 3 cajas a un conjunto de mini tiendas en el municipio de San Miguelito del Sur. En teoría, 1 hora y poco de ida, dejar el OPE, regresar con el recibo y listo. Bono por distancia y viáticos, dijo. Y yo, que tengo 2 hijos que comen como si me los cambiara un ogro por la noche, asentí. La furgoneta de la empresa era una Nissan vieja, diésel, con la carrocería abollada a la altura del guardafandos derecho. El depósito la cargó con las cajas, yo revisé papeles, ajusté las correas en la zona de carga y salí. El GPS marcaba una ruta verde, limpia, con una bifurcación antes de subir por una serranía que no conocía. Llevaba puesta mi lista de reproducción con boleros viejos, me ayudan a bajar el ritmo cuando manejo y me dispuse a devorar kilómetros. El cielo a esa hora tenía un color plomo que no presagiaba nada bueno. Primero fue la llovizna, luego un aguacero corto y denso que me obligó a reducir la velocidad. El GPS comenzó a tartamudear, la flecha oscilaba, como si mi furgoneta avanzara a saltos. No era raro, en ciertas zonas el servicio cae. Aún así, yo conocía el principio de la ruta, recto durante media hora, luego la izquierda hacia los aguacates, después otra media hora por una carretera secundaria hasta San Miguelito. La lluvia se convirtió en bruma. No esa neblina alta y suave que parece algodón, una neblina baja, pegajosa, que sube desde los montes y deja la carretera como un espejo sucio. Bajé la música. El motor retumbaba con ese ritmo tosudo de diésel cansado. Me repetí, llego, sello, regreso. Y entonces la pantalla del GPS se quedó blanca. No el clásico mensaje de sin señal, blanca, con la flecha girando en círculos, como un perro que busca dónde acostarse. Debe ser el aguacero, me dije. Seguí adelante. A unos 200 metros, el camino se encontró con un bloqueo, conos naranjas tirados de cualquier manera, un par de cintas amarillas de policía no pasar que se movían con el aire y un policía parado junto a la cinta, mirando hacia la nada. Frené. Puse las luces intermitentes. Me coloqué el suéter impermeable porque el aire dentro de la furgoneta se había puesto helado. Abrí la puerta y caminé los 10 pasos hasta él. Buenas noches, agente, dije, alzando la voz por encima del motor y la llovizna. ¿Qué ocurrió? El policía se movió muy despacio, como si el cuello le pesara. Me miró. Sentí un vértigo sordo en la boca del estómago. Sus ojos tenían un brillo apagado, vidrioso. El uniforme, empapado, estaba manchado de tierra y de algo que, bajo la luz de mis faros, se veía rojizo. Levantó el brazo con un gesto tembloroso y señaló un camino vecinal estrecho que se internaba hacia la ladera. Accidente, dijo, con una voz que parecía venir de un cuarto cerrado. Tome por el pueblo. Yo miré al camino, una calle de asfalto viejo, sin una sola farola encendida. Tragué saliva. ¿San Miguelito está por ahí? El policía tardó demasiado en responder, como si tuviera que buscar la palabra. Por ahí llega, susurró. Luego, casi sin mover los labios, cuídese. Di media vuelta con esa sensación ridícula de que si le daba la espalda a algo podía agarrarme. Subí a la furgoneta, metí primera y seguí su indicación. El camino se estrechó enseguida. A ambos lados, maleza alta y árboles retorcidos. La neblina entraba como humo bajo la luz de los faros. Los postes estaban, sí, pero con focos apagados o directamente rotos. Los primeros metros fueron de atención absoluta, bache, charco, otro bache. Luego, cuando mis ojos se acostumbraron, comencé a notar sombras. No sombras de la maleza, no animales cruzando. Personas, la silueta de alguien apoyado en un poste, la figura de una mujer detrás de una persiana de metal, la cabeza de un niño asomada por una ventana. Todo fijo,
sin movimiento, como fotografías. Avanzaba muy despacio, con las manos agarrotadas en el volante, diciéndome que serían vecinos curiosos porque un vehículo extraño entraba por ahí. Entonces se encendió una luz. No un poste, una casa a la derecha. Luz amarillenta, baja, y una sombra de mujer recortándose en la ventana. Llevaba el cabello largo, suelto. Quise ver el rostro, pero la neblina lo convertía en un borrón. Pasé frente a la casa y la luz se apagó. Unos metros después, otra luz más, al fondo, con otra silueta. Y otra. Y otra. Sentí que me estaban midiendo, como si yo fuera el que se había perdido y entrado en una habitación que no me pertenecía. El primer golpe llegó desde la parte trasera de la furgoneta. Seco, como si alguien hubiera golpeado la chapa con el puño. Miré al retrovisor interior. Solo vi el temblor de la puerta y mi propia respiración. Bajé a 20 kilómetros por hora. Otro golpe, esta vez desde dentro, en la pared que separa la cabina de la zona de carga. Las cajas se movieron, me mentí. Pero la carga iba ceñida con cinchas, lo sabía porque yo mismo las tensé. Los susurros llegaron después. No palabras distinguibles. Quejidos, murmullos, como cuando varias personas hablan a la vez detrás de una puerta. Miré a los lados. Nadie caminaba. Nadie de verdad. Solo esas siluetas quietas en ventanas que parecían dibujadas. Quise dar vuelta y regresar al bloqueo, pero el camino a mi espalda era denso como tela mojada y, además, ¿qué le iba a decir a la gente? Perdone, ¿los fantasmas me asustan? El GPS, mientras tanto, había resucitado para mostrar nada, un mapa sin calles, una pantalla vacía con mi flecha navegando sobre un mar blanco. No había señal de la red celular. Silencio en la radio. Solo mis limpiaparabrisas y un motor que empezaba a oler ligeramente acalentado. Fue entonces cuando los vi. 3 hombres emergieron de la neblina justo frente a mí. Tatuajes trepándoles por los brazos, camisetas pegadas al cuerpo mojado, pantalones oscuros. 2 se abrieron a los lados como perros que rodean. El del centro se quedó frente a la furgoneta, con el rostro vencido por una rabia sin foco. Frené en seco. El capó se inclinó, la furgoneta chilló. Levanté las manos. El hombre del centro me miró o me atravesó y luego señaló con el índice una calle que descendía a la izquierda. Los otros 2 se desvanecieron en el vapor como si nunca hubieran estado allí. El del centro retrocedió muy despacio, paso a paso, hasta que los faros ya no lo alcanzaron. Un paso más y dejó de existir. Me quedé paralizado. El corazón parecía estarme golpeando la garganta desde dentro. Pensé en poner reversa. Pensé en dar la vuelta y embestirlos si reaparecían. Pensé en llamar a doña Mirna. Pensé en tantas cosas a la vez que acabé no pensando. Metí primera y seguí la indicación del espectro, girar a la izquierda. La calle bajaba, estrecha, con zanjas medio colapsadas a los lados. Al fondo, al fin, vi luz. No de casas, faroles de carretera. Ahí está la salida, respiré. La neblina se aclaró lo suficiente para dejarme ver la curva final. Fue en ese instante cuando la noche abrió la boca. Primero un grito, agudo, tan cerca que me pareció que alguien había pegado la cara a mi ventanilla. Luego otro, más grave, y luego una ráfaga de disparos que sonó con una claridad perfecta. Pa, 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 pa. El eco reventó en la caja de la furgoneta. Instintivamente me agaché sobre el volante. Sentí un impacto en la chapa trasera, ese tuún seco del metal recibiendo bala. Apreté el acelerador sin mirar espejos. Entré a la carretera principal casi derrapando, con los neumáticos patinando en la humedad. No frené durante 2 kilómetros. Recién cuando aparecieron los primeros vehículos y la neblina se vio, mis manos aflojaron. El GPS volvió como si nada, dibujando la ruta original con una tranquilidad ofensiva. La radio recuperó señal en una melodía de bolero que sonaba ajena a todo lo que acababa de pasar. No paré hasta llegar a San Miguelito, donde una señora con moño y delantal me recibió con quejas sobre lo tarde que era y me hizo firmar la recepción sin levantar la mirada. En la plazoleta, a la luz de un poste que sí funcionaba,
Me tomé el trabajo de revisar la carrocería. No había agujeros, ni abolladuras nuevas, solo las de siempre. Pasé la mano por la chapa caliente. Podía jurar que aún vibraba el recuerdo del golpe. Volví al depósito por otra ruta. Entregué papeleo y doña Mirna me preguntó si todo bien. Tráfico, contesté. Dormí en casa con las luces encendidas y el celular en la mano, como si la pantalla pudiera aplastar sombras. Al día siguiente regresé con la furgoneta al taller de la empresa. Le pedí al mecánico, Don Reynaldo, que revisara la parte trasera por ruidos. La subió, golpeó con el nudillo, encendió una lámpara. Nada. Antes de irme, me animé a preguntar por el bloqueo de la CAC 5. Don Reynaldo me miró raro. ¿Qué bloqueo? Ayer, antes del desvío. Conos, cinta y un policía joven. Ayer no hubo bloqueo, dijo, rascándose la ceja con una uña negra de grasa. A esa hora yo venía por ahí. Ni policía ni nada. No insistí. Pero algo se me metió como astilla. Así que, en la hora del almuerzo, fui hasta Archivo Municipal con el pretexto de consultar una vieja multa de transporte. Le pregunté a la chica de recepción si San Miguelito del Sur tenía un caserío antes de la entrada, uno con postes apagados y casas de zinc. Negó. Dijo que hubo hace años algo así, un asentamiento irregular que se hizo al calor de la crisis y que fue desalojado. Cuando le pedí un año, encogió los hombros. No hay papeles, dijo. No quedó registro. Esa noche, mientras cenábamos, se lo conté a mi esposa. Me dijo que no volviera por ese lado. Yo asentí. Los hombres somos tercos, pero la piel tiene memoria. Aún así, un lunes, por curiosidad mal estacionada, me desvié de día. Busqué el bloqueo. No estaba. Busqué el camino vecinal. Si estaba, oculto entre dos matorrales. Me interné 20 metros y supe en el primer segundo que no debía haberlo hecho. Lo que vi no era un pueblo. Era el fantasma de un pueblo. Postes con restos de cables, casas desfondadas de lámina y madera, puertas sin bisagras. En el suelo, marcas de fogones extinguidos, botellas rotas, zapatitos de niños con lodo seco adherido como si aún esperaran pie. La neblina no podía existir a esa hora, pero existía, en hilos, como si no quisiera irse del todo. No había pájaros. No había perros. No había nada. Di la vuelta con el cuerpo apretado, sin atreverme a apagar el motor ni a dejar de mirar por los retrovisores. En la salida me detuve un instante y por puro impulso miré hacia la carretera. No había cinta, no había conos, no había policía. Atravesé el cruce y me reincorporé a la CAC 5 sin mirar atrás. He pensado mucho en la mirada de la gente y en los 3 hombres que me abrieron paso. A veces, cuando el sueño no se acomoda, repaso los detalles que mi cabeza quiso ignorar. El barro rojo con que el uniforme parecía pintado, el temblor del dedo que señaló la calle, el modo en que los tatuajes de los hombres se deshacían un poco en la bruma, como tinta disuelta. He considerado explicaciones racionales. Broma pesada. Alucinación por estrés. Acústica rara con disparos en algún valle cercano. Y, sin embargo, mi dedo aún tiembla cuando pasa cerca del tacómetro a 60 km/h, en el punto exacto donde aquella noche lo dejó el miedo. Una semana después, regresé a San Miguelito por la ruta principal. Entregué 2 cajas nuevas a la misma señora del moño. Mientras firmaba, le solté, como quien no quiere la cosa. ¿Aquí hubo un pueblo antes de la entrada? Dicen que. La mujer se quedó quieta. Levantó la vista lento. Eso fue hace años, mijo, dijo. Era puro cartón y lámina. Se quemó en la noche. ¿Y la policía? Pregunté sin aire. Hubo bloqueo por un. Eso no salió en los periódicos, cortó, apretando el recibo. Pero nosotros oímos todo. Gritos. Ráfagas. Cuando amaneció, solo había humo y silencio. Nadie vino. Nadie anotó. La gente aprendió a no recordar. Le di las gracias con la boca seca. En la furgoneta,
Antes de arrancar, miré por el espejo interior. Me prometí que si veía cualquier cosa, aunque fuera un parpadeo, estacionaba y caminaba de regreso. No vi nada. Conduje hasta el depósito con esa calma falsa que uno se monta cuando no quiere gritar. Desde entonces, cada vez que el GPS se queda en blanco, siento que la pantalla me mira. Si llueve y la neblina baja, bajo yo también la música. Y cuando un agente me hace señas en una ruta solitaria, no me acerco sin antes tocar la bocina y pedirle que me diga qué día es. Si tarda en responder, doy media vuelta aunque tenga que explicar un incumplimiento. Hay rutas que los vivos conocen y rutas que conocen otros. En la primera se pagan viáticos. En la segunda, silencios. Yo tuve suerte. Hay historias que se cobran con gozos que no existen y balas que no dejan agujero. Si alguna vez, en carretera, la noche se vuelve espesa y una voz te susurra cuídate desde un uniforme empapado que no huele a lluvia sino a tiempo, hazme caso, no sigas recto. Toma por donde te devuelva el mundo. Porque algunos pueblos, aunque ya no estén, siguen abiertos por dentro. Y a los extraños nos prestan caminos solo para recordarnos que nunca se fueron.